Bueno, pues como bien decía el profesor Javier, continuamos. Vamos por la última ponencia. Desde un aspecto tecnológico tenemos a Manuel García Rodríguez. La verdad es que, bueno, tiene un perfil bastante peculiar y la verdad es que es un orgullo presentarlo y poder presentar su ponencia. Es doctor ingeniero en telecomunicaciones por parte de la Universidad de Oviedo, donde defendió en 2022 su tesis, las licitaciones públicas, análisis de datos y sistemas predictores utilizando Machine Learning, calificada con un sobresaliente cum laude. Su trayectoria combina más de una década de experiencia profesional en I+D, pasando por la empresa privada también, con una sólida labor investigadora postdoctoral en la Universidad de Oviedo. Actualmente desempeña su trabajo en el Departamento de Contratación del Banco de España, donde aplica su perfil tecnológico de datos al ámbito de la contratación pública. Tiene una línea de trabajo dilatada, publicaciones y artículos que no voy a pasar aquí a indicar. Y bueno, pues como bien decía, es una persona que reúne esa doble mirada técnica, jurídica y de contratación que yo creo que en la jornada y para finalizar creo que puede ser muy provechosa. Manuel. Muchas gracias, Román, por la presentación. A los profesores Javier Miranzo, Isaac, por la invitación al Centro de Estudios Europeos, Luis Ortega Lórez, y por estar aquí en esta hermosa ciudad. Trataré de ser un poco ocurrente sin ya lo manido de la inteligencia artificial, ¿no? Estamos saturados, encima con los ponentes que hubo anteriormente, excelentes, a ver qué puedo aportar en esta materia. Venía caminando hoy por la mañana, pasaba el puente de Alcántara, subía por la hermosa ciudad de Toledo y esquivando turistas, ¿no? Mercancías, coches, y estaba una chica guiando y decía que había un rey que no pagaba el relojero y el relojero se tuvo que hacer un robo de madera. Yo quedé ahí porque iba a paso ligero y no pude acabar de escuchar lo que contaba. Y empecé a especular, ¿no? Ya se hacía robots en la Edad Media. Me imagino que el relojero no le pagarían y tendría que hacer, pues no sé, ¿no? Una cuerda más larga que funcionase el reloj, o tenía figuritas y salían las figuritas y con pesas, contrapesos, no sé, y hacía eso. Pero eso es una robotización y eso también es una inteligencia de cómo poder un reloj hacerlo, pues eso, que sin intervención humana. Con lo que quiero decir con esto es que al final somos un homo technologicus en el cual el hombre en los 2.000, 3.000, 4.000 últimos años no hemos cambiado nada salvo la tecnología que nos permite estudiar más, no tener que estar arando en el campo o poder filosofar sobre la contratación pública. Y mi reflexión será un poco de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿vale? No me voy a centrar tanto en el componente tecnológico, que ya se han dicho muchas cosas, y como el público es diverso, ¿no? Haré un poco una reflexión y a ver si con ideas sugerentes luego surgen preguntas, ¿no? Y que invite a un poco a pensar más allá. Cuando hablamos de inteligencia artificial, se dan ¿por qué está triunfando hoy en día? ¿No? Porque se compone, por un lado, de datos, de conocimiento, de tecnologías digitales, en particular los LMs, ¿no? Los modelos grandes de lenguaje, y de capacidad de cómputo, ¿no? Se ha unido todo eso para poder hacer pues, cosas de tanto valor añadido, ¿no? que nos contaban anteriormente. Y como toda nueva tecnología, tarda en desarrollarse. Pero es que esta se está desarrollando muy rápido y se está popularizando, democratizando a pasos agigantados. Antes decían a ver si la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo. Y yo siempre digo que el mayor robot de la historia ya se creó hace más de 100 años, se llamaba Tractor y fue lo que posibilitó una gran migración de personas del campo a la ciudad. Y no creo que nadie, ¿no?, quisiera volver al campo a arar con sus manos y lo que hacían pues, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Entonces, la inteligencia artificial al final también nos quitará tareas de poco valor añadido y nos centraremos en tareas más creativas, más de alto valor añadido. Y luego también cuando en la intervención anterior de Jesús, que nombraba las herramientas que tiene la Administración de Castilla-La Mancha, yo anteriormente trabajaba en el Banco de España, trabajaba en NTT Data, y ya por allá en el 2021 desarrollamos para la intervención general una consultoría, ciencia de datos para poder mejorar sus tareas, ¿no?, de fiscalización, etc. Y pues tuvimos con Tarea, con Picos, que no sé si sigue existiendo Picos, analizando la contratación menor, mayor y tratar de dar
pues herramientas a los interventores para ver si había fraccionamiento en contactos menores, ¿no? Hacer cuadros de mando, etc. Y me estaba acordando antes queríamos hacer también una línea en la cual ayudar a la fiscalización de las nóminas, ¿no? Imaginaros los miles de funcionarios de la Administración Autonómica y nos contaron que había varios administrativos, varios empleados públicos que fiscalizaban las nóminas y que cogían la nómina del mes en curso, la comparaban con el mes actual y veían si ahí había algo raro, ¿no? Alguna discrepancia. Yo tuve que hacer la pregunta 2 veces y decir, ¿pero esto se hace manualmente? O sea, nos dijeron que había 8 personas hace 5 años, no sé ahora. 8 personas que se acaban a ver nóminas y compararlas con el mes anterior, no con meses anteriores para ver. Un trabajo manual pesado que yo, bueno, estaría horrorizado de estar ahí. Pobre gente. Y les tratamos de ayudar, al final no pudimos hacer nada. Pero lo que quiero decir es venimos de eso. Hace 5 años, gente leyendo nóminas para ver si ahí había algún tipo de fraude, corrupción, estaba bien hecha o mal hecho, lo que fuese. Y ahora queremos utilizar inteligencia artificial para que nos redacten pliegos, ¿no? O sea, pasamos de la nada al todo en 5 años, que a mí me parece, no sé, espectacular. Con esto quiero decir que la administración tiene sus tempos, es bueno, muy compleja, tiene que garantizar unos derechos, ¿no? Que las empresas privadas no se tienen que someter a la ley de contratos del sector público, etcétera. Y luego también, por eso creo que son foros tan importantes como estos que organizan los profesores, en el cual se une la academia, la administración y la empresa privada, ¿no? Para poder debatir y reflexionar. ¿Y qué modelos tenemos regulatorios de inteligencia artificial? Muy brevemente, porque también esto pues, seréis conscientes de ello, ¿no? Tenemos un modelo pro innovación de Estados Unidos, ¿no? En el cual no se regula y se deja que el libre mercado, el sector privado, pues vaya desarrollando aplicaciones y si hay pues, vulneración de derechos fundamentales, para eso están los tribunales, que siempre están ahí. Y por otro lado tenemos el modelo regulatorio europeo en el cual se creó el reglamento de inteligencia artificial, también hay normativa nacional, incluso autonómica, ¿no? Asturias tenemos nuestra propia ley de inteligencia artificial, no vamos a ser menos, ¿no? Y eso es de dónde veníamos un poco. Y ahora, noticias de la semana pasada, titular del New York Times, lo leo, la Casa Blanca considera someter a prueba los modelos de IA antes de su lanzamiento. Entonces está viendo que igual la inteligencia artificial cada vez es más sofisticada, es mejor, y igual tienen que empezar poco, por lo menos previamente, antes de que un modelo se lance al mercado, valorar si está bien hecho, si hay riesgos, etcétera. Luego comentaré también el porqué de esto. Y en Europa, lo que decía el reglamento del RIA, se aprobó en el junio del 2024 y pues en los últimos tiempos la Comisión Europea quería modificarla con una propuesta de reglamento ómnibus digital, ¿no? Sobre la IA que simplifique y reduzca las cargas. Pues justamente el viernes pasado salió la noticia de que el Parlamento y el Consejo han alcanzado un acuerdo provisional para modificar el RIA, ¿no? Es decir, una ley que salió en junio de 2024 a bombo y platillo, que ya, bueno, era titulares de los periódicos en portada. Me pareció algo, no sé, increíble. Resulta que menos de 2 años después se han dado cuenta de que se ha pasado de frenada y que hay que hacerla más laxa, sin tantas penalizaciones, etcétera. Bueno, pues entonces igual el modelo europeo, que era tan restrictivo, y el modelo americano, que es tan liberal, igual van a acabar confluyendo en algo intermedio. No lo sé. Por otro lado, decía, la capacidad de cómputo. Necesitamos supercomputadores para poder alojar y desarrollar los sistemas de inteligencia artificial que se entrenen. Y aquí estamos un poco al albur de las grandes tecnológicas, que son las que tienen los grandes centros de computación, ¿no? Pues ese Microsoft, Google, Amazon. En España tenemos, por ejemplo, el Barcelona Supercomputer Center, ¿no? El BSC, puntero, pero claro, es de investigación pública, sector público, pero no es tan potente como el resto de supercomputadores. Entonces, eso también nos daría que pensar de que no podemos dejar eso de lado. Hay una frase famosa que dice que los países que no computan no compiten, ¿no? Se quedan atrás, ¿no? Entonces, los centros de datos es algo muy importante y que debemos de cuidar. Un poco acabando la introducción, ya acercándola a la contratación pública, la inteligencia artificial posibilita un mayor control, ¿no? De la fiscalización, auditoría, transparencia, lucha contra el fraude, es evidente, pero también por una cuestión que igual no se resalta tanto, que es que ayuda a desarrollar los programas informáticos. Es decir, inteligencia artificial que hace
código, que hace programas informáticos. Es decir, la productividad de un informático se multiplica, ¿no? Porque va a tener a la IA ayudándole a codificar eso. Es decir, como una máquina haciéndose a sí misma, ¿no? Una máquina haciéndose otra máquina. Y eso es un salto muy importante porque eleva la productividad, podemos tener mejores programas informáticos, también en la contratación, por supuesto, e incluso por parte de la ciudadanía. Y aquí pongo dos ejemplos. Como con datos públicos, cada vez tenemos más datos públicos, más transparencia, eso es algo muy positivo, en la contratación también. Pues dos informáticos, dos ciudadanos, hicieron, uno se llama pideinfo.es, en el cual ahí están aglutinadas todas las resoluciones de los consejos de transparencia, porque sabemos que en este estado que tenemos descentralizado, pues hay distintos consejos, agencias de transparencia, cada una publica sus resoluciones, pues ahí él se descargó todas las resoluciones, se pueden hacer fácilmente y además te ayuda a poder solicitar pues cualquier inquietud que tengas en torno a transparencia que quieras pedir a tus administraciones, ¿no? Para saber si el programa informático está bien hecho, ¿no? Etcétera. Bueno, pideinfo.es, que eso hace unos años sería impensable que una persona, encima en sus ratos libres, porque lo hace por amor al arte, no es una empresa, se dedique a hacer estas cosas. Y luego, por otro ejemplo, es un visualizador de contratos menores en la web contratosmenores.es y también gracias a la plataforma de contratación del Estado, que se publican ahí pues, parte de los contratos menores, ¿no? Como obliga la ley, y eso pues, ha hecho un cuadro de mando, un buscador, y una persona sin grandes conocimientos en contratación pues, puede saber qué contrata su administración, su ayuntamiento. Bueno, ejemplos de cómo la tecnología, la inteligencia artificial puede ayudar. Y ahora me centraría en una empresa que igual no es tan conocida, que se llama Anthropic. Es una empresa fundada, bueno, inteligencia artificial, por supuesto, fundada en 2021, americana, cuyo modelo principal se llama Claude. Es uno de los modelos más potentes a día de hoy y, por tanto, es uno de los rivales de OpenAI, ¿no? OpenAI, sus modelos del ChatGPT, que salió en 2022. ¿Y por qué abro este comentario aquí? Porque el 8 de abril anunció un nuevo modelo que se llama Claude Mythos Preview, y dijo que no lo iba a lanzar porque decía que era demasiado potente. Es como morir de éxito, ¿no? Es decir, no lanzo esto porque... ¿Y por qué? Ponían como ejemplo que este modelo de inteligencia artificial, claro, imaginar, la inteligencia artificial es sobre todo buena en el ámbito informático, porque esto todo es código, ¿no? Código fuente, y ahí es donde realmente pues, es un medio natural. Y decía que este modelo de inteligencia artificial podía detectar vulnerabilidades en programas informáticos que no se conocían, ¿sabes? Imaginaros que ahora con este modelo eres capaz de detectar una vulnerabilidad en la página web de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, ¿no? Y conseguir datos de la administración, por ejemplo. Y dijo que por eso no lo iba a lanzar. Entonces, lo que quiero decir es que los modelos de IA cada vez son más y más potentes y no sabemos hasta dónde llegará. ¿Cómo entrena estos modelos tan sofisticados esta empresa, Anthropic? También imagino que el resto, pero bueno, de esta me informé más. Y era también con conocimiento previo de libros, ¿vale? Muchos libros para tener ese conocimiento general para poder entrenar sus modelos. Y de hecho fue multada por los tribunales americanos porque utilizaba bibliotecas pirateadas de libros, y eso pues, no se puede hacer, ¿no? Y fue una multa millonaria. Tuvo que pagar $3.000 a 500.000 autores. Eso son 1.500 millones de dólares, casi nada. ¿Y qué hicieron? Bueno, pues como el modelo a seguir, como natural, es entrenar con libros previos, dijeron, pues no pasa nada, compramos libros nuevos o usados y se lo damos a nuestros modelos. Es decir, para eso también ficharon a un directivo de Google, que había montado Google Books, y ya desde hace 2 años compran esos libros, los desencuadernan para escanearlos más fácilmente, los guardan y luego destruyen la copia física. ¿Por qué destruyen la copia física? Para salvaguardar el copyright. Y eso también está avalado por los jueces americanos. Dijeron, vale, como has comprado un libro legítimamente, lo has escaneado, lo has guardado para ti, luego lo puedas utilizar para tus fines y luego esa copia física la destruyes. Bueno, pues se han gastado cientos de millones de dólares en comprar toda esa información. Y esto me hace también reflexionar de lo que hacemos con nuestra información de contratación.
todos esos cientos de miles de pliegos que tenemos ahí en la plataforma de contratación del Estado, ¿no? Que es la que utiliza Castilla-La Mancha, también en las autonómicas, pero yo, si tuviera que dar un consejo hoy a la Administración en general, es que no tiren, no borren ningún documento de contratación porque puede ser utilizado en el futuro por la inteligencia artificial. Informes de necesidad, informes de valoración de ofertas, cómo pues un humano ha valorado las memorias técnicas que han recibido pues, de licitaciones de obras, de limpieza, de lo que sea, porque eso en el futuro puede ser base de conocimiento para estos modelos de IA, como está haciendo Anthropic, comprar libros para entrenar su modelo. Luego, yo no borraría absolutamente nada. Es verdad que hay una... Bueno, en la ley dice que tiene que estar 5 años, ¿no? Los pliegos, etcétera. Creo que ahora en la plataforma de contratación del Estado antes borraban los pliegos, creo que ahora los están manteniendo porque yo he encontrado licitaciones con más antigüedad hace 5 años. Me parece algo positivo porque el esfuerzo de dejar esa información ahí es residual, no les cuesta prácticamente nada. Y eso al final es una información humana, hecha por humanos, porque no había IA generativa hace 5 años, y es algo que es al final colaborativo, ¿no? Información que está por ahí dispersa y que podremos utilizar en el futuro. ¿Y cómo viene el futuro? Bueno, pues podemos tener una visión tecno-optimista, ¿no? Pues la tecnología está muy bien, no hay riesgos, nos va a ayudar muchísimo, o tecnofatalista, ¿no? También tenemos la otra visión. Yo, bueno, pues estoy un poco término medio, ¿no? Además de asturiano, soy medio gallego, lo os podéis imaginar, depende todo. Y en esta sociedad del conocimiento había una noticia también que salió recientemente, no sé el estudio cómo lo hicieron, ¿vale? Pero dijeron que el 50% del contenido en Internet ya se está haciendo con inteligencia artificial, ¿vale? No en su totalidad, pero sí en un porcentaje, pues bueno, representativo. Es decir, que ya no nos podemos fiar de que el contenido que esté en Internet esté realmente hecho, ya no digo por un experto, sino por una persona humana, ¿vale? Entonces, bueno, eso traerá conjeturas de poder utilizar esa información pública para el futuro. Y luego también hay una frase que me gusta mucho, porque cuando los tecnofatalistas dicen, no, es que las grandes corporaciones nos van a manejar, tengo compañeros juristas en el Banco de España que dicen, no, esto ya todos mis datos están en Internet y esto se va a acabar. Yo siempre digo que bueno, yo no, yo escuché a un profesor, un biólogo molecular de la Universidad de Oviedo, Carlos López Otín, me imagino que lo conoceréis, es bastante famoso, que dice que es que el talento es el bien mejor repartido del mundo. ¿Vale? La inteligencia es el bien mejor repartido del mundo. Puede salir una persona superdotada, brillante, en una familia paupérrima de la India. Y tenemos que, la sociedad, ¿no? que fomentar que todos nos nutramos de todos, ¿no? Y la inteligencia artificial es verdad que nos puede un poco coartar en cuanto a, bueno, pues si me la hace la máquina, ¿para qué voy a pensar yo? ¿No? ¿Para qué voy a redactar un pliego? ¿Para qué voy a valorar una oferta que recibo aquí 8 ofertas de empresas ahí? Todo el rollo me cuentan, pues se lo paso a la IA y ya está. Yo creo que no, que la IA siempre tiene que ser un asistente, como antes se comentaba, y aquí abro un paréntesis porque como el futuro no sabemos cómo va a ser, ¿no? Nadie tiene una bola de cristal, pero sí podemos saber qué pasó con el ajedrez, ¿vale? Que es bueno, es un juego mental, bueno, es mucho más allá. ¿Y qué sucedió cuando incorporó la inteligencia artificial en el ajedrez, ¿vale? Para quienes no lo sepan, hago aquí un brevísimo resumen. Doy 2 datos, los únicos 2 datos que voy a dar creo que en mi charla, que es el número de átomos del universo conocido, el número de átomos del universo conocido es 1 seguido de 80 ceros, ¿vale? No sé eso qué unidad es inconcebible. 1 billón, para que os dais cuenta, 1 millón de millones es un 1 seguido de 12 ceros. Pues bueno, la cantidad ahí que hay, ¿vale? El número de partidas de ajedrez posibles es un 1 seguido de 123 ceros. Muchísimo más de los átomos que tiene el universo. Vale. Pues resulta que en los años 90 IBM desarrolló una máquina que se llamaba Deep Blue Sea. No sé, en el año 97-98 se hizo famoso porque compitió con Garry Kasparov, el gran maestro de ajedrez ruso, y fue la primera vez que una máquina ganó al mejor ajedrecista humano de la historia. Y era paradójico porque la humanidad íbamos con el ruso, íbamos con Kasparov. No queríamos que ganase la máquina, ¿no? Que era la americana, que era IBM, ¿no? Eso también un poco del el carácter humano que tenemos, aunque no empaticemos con Kasparov, ni con los rusos, ni nada. Los propios americanos iban con el humano.
¿Y cómo ha ido evolucionando? Desde el 97-98, la IA ha estado ahí. Cualquier programa informático de ajedrez que tenemos en un móvil gana al mejor ajedrecista, pero los ajedrecistas humanos lo han utilizado como un profesor, como un analista que te puede evaluar en qué posición. Yo no sé nada, o sea, bueno, sé jugar al ajedrez, pero no soy ajedrecista, ¿eh? Soy bastante malo. Pero ayuda a esas grandes ajedrecistas a mejorar su juego. Por eso cada vez hay ajedrecistas más precoces y no por ello el nivel del ajedrez ha bajado. El elo, que es como se puntúa ahí en el ajedrez, sigue siendo muy alto, es muy popular. Encima con Internet pues se juegan muchísimas partidas y ha sido algo completamente positivo como la inteligencia artificial ha ayudado a esa disciplina. Entonces, con eso un poco el símil con la contratación, pues los tecnofatalistas pues no tiene que ir por ahí, ¿no? Yo, por eso esa visión un poco más tecnooptimista. Hay una frase que dijo un gran maestro ruso, Anatoly Karpov, que es que el hombre inventó la bicicleta y no por eso dejó de correr, ¿no? Sigue habiendo disciplinas de atletismo, la gente sigue corriendo. Es decir, que aunque tengamos una máquina que sepamos que lo hace mejor que nosotros, no por eso nos desalentamos. Es verdad que estamos acostumbrados a máquinas, a robots físicas, ¿no? Lo que decía el tractor o ese reloj aquí en Toledo que estaría automatizado en la Edad Media. Nunca nos hemos enfrentado a una máquina que sea mejores que nosotros intelectualmente. Es verdad que ya cuando era pequeño ya salieron las enciclopedias, ¿no? Y ya podías buscar, ya sabemos que una máquina tiene mucha mejor memoria que nosotros, no podemos competir en memoria, pero al menos nos quedaba eso de ser nosotros más creativos o tener una idea que la máquina jamás puede alcanzar. Y eso es lo que la inteligencia artificial está haciendo a pasos agigantados. Y ya por un poco acabar este paréntesis, también el juego del Go es un poco, no es tan popular en España, en Occidente, como el ajedrez, es un juego tradicional chino. Bueno, pues en 2017 AlphaGo, que fue desarrollado por Google, consiguió ganar al mejor maestro del juego de Go, que es todavía, si el ajedrez tiene ese 1 seguido de 123 ceros posibles de partidas, el Go todavía tiene más miles y miles de millones de posibilidades, ¿vale? Es más difícil que una máquina sea capaz de ganar. ¿Por qué? Porque la máquina al final es fuerza bruta, ¿no? Calcula todas las posibilidades que hay para hacer la mejor jugada. Pues en 2017 la máquina ganó también al juego el Go y también pues eso denota que esa senda que decía, ¿no? De computación, de mejores algoritmos para poder hacer tareas que antes no conseguía. Y la erupción de la IA en la contratación pública, pues ya sabemos, ¿no? Que tiene ventajas, tiene desafíos. Voy aquí a mencionar varios, no por orden de prioridad, ni podríamos hablar más, ¿no? Pero bueno, resalto varios. Primero, me centraré más en los desafíos, pero voy a mencionar antes las ventajas, ¿no? Que también ya se ha mencionado aquí. La eficiencia y la agilidad, ¿no? Para que las administraciones y los operadores económicos puedan desarrollar mejor sus cometidos, ¿no? Pues la asistencia en redacción de pliegos, la evaluación de ofertas, bueno. Al final esto redunda en una mejora de toma de decisiones, ¿no? A través del análisis de grandes volúmenes de información. También una mayor transparencia, como citaba estos dos ejemplos de páginas web, como con los datos en abierto con la IA pues se pueden hacer herramientas que faciliten la transparencia. Y como desafíos, ya lo mencionó antes el profesor Cerrillo, los sesgos que puede tener la inteligencia artificial, eso está claro. La falta de confianza y resistencia al cambio, ¿no? Pues todo el personal público, pues a veces es difícil, ¿no? Cambiar. Yo también hablo con los juristas y hay muchos que dicen, no, es que casi no quiero saber nada de la inteligencia artificial. Bueno, pues al final creo que por el propio peso lo acabarán utilizando, ¿no? Como asistente, no para sustituir decisiones humanas, pero sí para ayudarles a mejor hacer su trabajo. La ética y legalidad también es un desafío. Comentaba lo del RIA, modelos más restrictivos, más que fomenten la innovación, la libertad. Y, por supuesto, la inteligencia artificial en la contratación debe cumplir, ¿no? Estos marcos normativos, pero yo no sería partidario de coartar ¿no? el desarrollo, ¿no? Reglamentar demasiado que acabe con esa innovación que creo que siempre es positivo. Y la transparencia algorítmica, que también se comentó aquí, es un desafío, porque ahora cada vez si las decisiones las toman máquinas, software creado por
antes por humanos, ahora ya por humanos asistidos por la propia máquina, pues también ese conocimiento que un ciudadano debe de disponer para saber que esa decisión se tomó pues, sin sesgos, está bien hecho el programa informático, etc. La lucha de inteligencias artificiales, porque si decimos que la empresa empieza o puede utilizar la inteligencia artificial para redactar sus ofertas, sus memorias técnicas, y ya la administración, los poderes de los órganos de contratación, los poderes adjudicatarios, ya también van a incorporar la inteligencia artificial para valorar ofertas. Al final, ¿qué vamos a tener? ¿Una lucha de IAs? ¿Cómo será esto, no? Bueno, ciencia ficción, de momento no estamos ahí a saber qué pasará. Y la inteligencia artificial también puede ayudar a cometer fraudes, ¿vale? A simular facturas, a simular contratos. Entonces, bueno, cada vez, incluso había una noticia, salió hace un año, que era un vídeo fake en el cual un consejo de administración se conectó a una persona haciéndose pasar fraudulentamente, no sé qué cargo era, y consiguió pues simular un contrato entre esa empresa y una administración china, creo que era, ¿no? Todo con vídeos fake. Bueno, la IA puede ayudar a cometer fraudes. Aquí, bueno, creo que vamos bien de tiempo. Voy a contar una historia bonita, creo que no se conoce muy bien, sobre todo porque aquí hay profesores, hay estudiantes que serán profesores y creo que el derecho administrativo no es muy apreciado por los estudiantes, ¿no? Entonces cualquier historia siempre viene bien. El mayor robo de la historia que yo conozca se cometió por un contrato público. No sé si lo conocéis. Fue hace 100 años, en 1925, en Portugal. ¿Alguien conoce a la persona que lo llevó a cabo? ¿No? Se llamaba Alves dos Reis y era del Banco de Portugal, y él simuló un contrato entre el Banco de Portugal y la imprenta que fabricaba los billetes. Entonces dijo, oye, queremos hacer una tirada enorme de billetes de 500 escudos. Eso era en torno al 1% del PIB de Portugal en 1925. A día de hoy, pues en España sería un robo. Bueno, aquí hay juristas que es una estafa, ¿vale? Porque no hay violencia ni nada. Es un robo de guante blanco, por así decirlo. A día de hoy sería un robo de 13.000, el PIB español es 1,6 billones, ¿no? Pues sería un robo del 1% de 16.000 millones de euros a día de hoy, simulando un contrato público entre el Banco Central de Portugal y la imprenta inglesa que hacía los billetes. Bueno, consiguió recibir los billetes y luego al final pues lo pillaron y demás, pero el billete era una copia exactamente igual que el original, no era una falsificación. Entonces, bueno, una historia bonita de cómo en la contratación pública también se puede hacer robos, fraude, y cómo la inteligencia artificial a día de hoy ayudaría a estas personas a cometer esos actos maliciosos. Y ya hablando tenía aquí un apartado, la administración digital y las plataformas de contratación. Bueno, estamos pasando de una administración electrónica, que la administración electrónica, un poco resumidamente, para mí es volcar lo que hay en papel a la web, a una administración verdaderamente digital, ¿no? Que es basada en datos, en inteligencia artificial, como decía antes Jesús, que realmente no sea volcar lo que ya hacemos en formato analógico papel a un formato digital, no, repensar cómo hacemos los procesos, crear automatizaciones, simplificaciones administrativas para que realmente sea una administración digital. Y eso pues entraña desafíos profundos. ¿Cómo ha sido la evolución de los trámites para la ciudadanía? Que hablo en general, ¿no? Pues primero, los ciudadanos se conformaban con ver lo que había que hacer en la web, ¿no? Y luego ya iban al registro, ya presentaban los papeles, etcétera, pues hace 20 años o así. Luego, un siguiente paso fue, oye, vamos a hacer el trámite online, ya no vamos a ir al registro con el papel, la firma manuscrita, etcétera. Después dijeron, bueno, pues también queremos realizarlo en nuestros móviles, ¿no? Tablets, etcétera, no ya en un ordenador. Y ahora quieren que sea un proceso casi automático e instantáneo, ¿no? Pues las desgravaciones tributarias o ciertas subvenciones que se pidan, que sea lo más automático posible, que no tengan que aportar a la administración su DNI, ¿no? Documentos que ya debería obrar en poder de la administración. Y esa ha sido un poco la evolución natural. En la contratación, ¿en qué fase estamos de todo esto? Bueno, primero,
se publicaba en los boletines oficiales, yo ya era pequeño, no viví esa época, pero luego viví en la época en la que los pliegos se publicaban en los perfiles del contratante, ¿no? Con la anterior ley de contratos. Y luego, pues la empresa pues, hacía sus sobres, ¿no? Hacía su memoria, la imprimía, la llevaba a correos. Yo cuando trabajé en el sector privado me tocó esa fase también. Rápidamente ir a correos antes de las 12 del día en cuestión para entrar en plazo, etcétera. Pues pasamos de esa fase a tener ya una tramitación online, ¿no? Con las plataformas de contratación. Pero es verdad que todavía hay muchas carencias en la automatización, ¿no? en este aspecto. Bueno, y en línea en esto, claro, las administraciones se tienen que digitalizar y para digitalizarse tienen que tener personal TIC para poder verdaderamente transitar en la digitalización. No puede quedar todo en la subcontratación, en la licitación de personal externo para esa digitalización permanente de la administración. Y salió una noticia recientemente de la oferta de empleo público de la AGE, de la Administración General del Estado, para 2026, que decían 27.232 plazas y 1.700 plazas relacionadas en el ámbito TIC, ¿no? Y es la primera vez que se van a convocar plazas de especialistas en IA, ciberseguridad y ciencia de datos. Cae de cajón. Una administración tiene que tener personal propio. No puede ser que personal ajeno al ámbito TIC licite o sea el responsable del contrato de una herramienta informática digital que tiene que tener un conocimiento profundo para saber supervisar el contrato y que el contratista externo pues, lo haga diligentemente o no. Y aquí otra noticia que os causaría mucha sorpresa, a mí me causó cuando la escuché, fue del presidente de gobierno, el 7 de octubre del año pasado, cuando salieron los casos de corrupción, etcétera. Bueno, en una cumbre global, era la cumbre global de la Alianza de Gobierno Abierto, Pedro Sánchez nombró expresamente que iba a incorporar la inteligencia artificial en la plataforma de contratación del Estado. Vale, pues, quienes sabemos cómo funciona la plataforma de contratación del Estado y esos mecanismos que casi no tiene de validación de datos, etcétera, implementar algoritmos de inteligencia artificial es algo completamente surrealista, ¿no? Habría que desarrollar una plataforma desde cero. Bueno, eso fue lo que él dijo. Y lo que quiero yo poner de manifiesto es que una buena plataforma de contratación tiene que tener unos cimientos sólidos, ¿no? Pues buenas bases de datos, que se pueda subir bien la documentación, que permanezca de manera inalterable. Y luego la inteligencia artificial, la automatización, eso viene después, pero nunca antes, ¿no? Yo me gusta decir que la plataforma de contratación debería ser un fedatario público, tal cual. Es decir, lo que se suba esté ahí, permanezca siempre y arroje luz. Y pongo un ejemplo. El accidente ferroviario de Adamuz, ¿vale? Hubo una noticia que leí que el periodista decía que se habían alterado los pliegos porque no estaban en la plataforma. Y yo, bueno, entré a la licitación, era del 2021, pues un poco para saber, ¿no? Realmente qué había sucedido. Y era que, en este caso, los pliegos eran tan pesados que estaban en el SharePoint de Adif, ¿vale? No lo podían subir a la plataforma porque eran PDFs de 200, 300 megas y habrá un tamaño máximo y no lo pudieron hacer, ¿no? Entonces, bueno, ahí el periodista ya un poco, a veces los periodistas no saben de estas cosas y no, aunque, bueno, no sea mala fe, pero no pueden decir toda la verdad. Y luego, ¿por qué digo que puede ser un fedatario público la plataforma de contratación? Porque es que a veces tenemos muchísima información en los pliegos, muchísima. En este caso del accidente, el periodista encontró el pliego justo de renovación de ese tramo de la vía y leyó el pliego y en el pliego había una incongruencia, que también se cita, ¿no? que puede suceder. En el pliego decía que ese acero la soldadura que unía debía ser de la mayor dureza, de la mayor resistencia y en cambio a su vez en el pliego decía que deberá de cumplir toda la normativa, protocolos que tiene Adif en esta materia. Y si leías ese protocolo, que era un anexo, no estaba en el pliego, decía que la soldadura siempre tiene que ser la de mayor dureza, no la de mayor resistencia. Bueno, luego Adif dijo que se había hecho con la mayor dureza y que no había ningún problema. Lo que quiero venir a decir es que en los pliegos tenemos muchísima información para incluso saber por qué se ha producido un accidente ferroviario, ¿no? Es increíble, cuando a veces nos quejamos de la transparencia que hay en este país, me gustaría saber si hubiese ocurrido en Francia, si los franceses hubiesen tenido acceso al pliego de renovación de esa infraestructura crítica y pudieran leer con
todo detalle cómo se ha hecho, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también eso es bueno siempre que se ordene y haya pues, un cierto control. Ahora he dicho una cosa buena, voy a decir una cosa mala de la plataforma de contratación. Cuando dicen inteligencia artificial, cualquier persona puede presentar una oferta en la plataforma de contratación del sector público haciéndose pasar por una empresa. Yo mañana puedo presentar una oferta en nombre de Inetum. Perfectamente. Lo he hecho. De hecho, he hecho la prueba con una licitación del Banco de España, no le di a presentar oferta, me quedé justo en el paso previo. ¿Por qué? Porque la plataforma no valida que ese usuario sea realmente un trabajador, sea un apoderado, sea nada de la empresa. Pero es que no tiene ningún mecanismo de control, ninguno, cero. Algo tan fácil como, oye, si Netum ya está dado de alta en la plataforma, pues que si creas un nuevo usuario, pues que te dé permiso un usuario ya de Netum, ¿no? O sea, puede haber mecanismos informáticos para tener ese cierto control. Los juristas aquí me dicen, no, es que la plataforma simplemente tiene que ser un sitio donde se presenten las ofertas, se registre el tiempo y luego es la mesa de contratación quien tiene que validar que esas ofertas son legítimas. Vale, y ahora yo pregunto, los que sois órganos de contratación, ¿validáis la legitimidad de la oferta solo al adjudicatario o de todas las ofertas que habéis recibido? Porque si no validáis la legitimidad de todas las ofertas que habéis recibido, yo puedo haber colado una oferta ilegítima. Y me diréis, Manuel, ¿pero para qué quieres hacer eso? Imaginaros, la oferta económica, ¿no? Si yo pongo una oferta legítima, voy a poner el caso de Inetum, perdóname, soy Inetum, creo una oferta legítima, mi precio de referencia, perfecto, pero luego digo, voy a crear otra oferta falsa para poder la media económica, poder un poco llevarla a donde yo quiero y no me puedan excluir por temeridad, etcétera. Luego se me ocurrió esa cosa maléfica, seguramente haya otras razones por las que poder presentar ofertas ilegítimas. Con lo que quiero decir con eso es que la plataforma deja mucho que desear y hay agujeros de seguridad grandes, ¿vale? Y aquí nos lleva, y ya para ir un poco concluyendo, la importancia del equipo jurista jurídico-tecnológico, ¿no? Tenemos que desarrollar herramientas informáticas no solo con una visión tecnológica ni con una visión jurídica. Ambos tienen que trabajar conjuntamente, también pues, con otras profesiones, ¿no? Matemáticos, ciencia de datos, ahora ya expertos de inteligencia artificial, por supuesto, para pasar del documento, como decía Jesús, al dato, ¿no? Y poder esos datos poder explotarlos luego más fácilmente. Y no hay herramientas comerciales contra la lucha contra el fraude y la corrupción en la contratación. No hay herramientas comerciales en España, en el extranjero, por lo que yo que sé, tampoco. Y por eso las administraciones, pues, en medida de sus posibilidades, van desarrollando herramientas un poco que palíen esto, ¿no? Pues la CNMC pues, tiene una herramienta para detectar la colusión, los cárteles de empresas. Las intervenciones generales pues, están desarrollando sus sistemas más o menos sofisticados para poder fiscalizar, auditar en sus competencias. Pero ya aquí pongo un ejemplo de, yo creo que es una buena práctica, una buena herramienta a resaltar, que tiene un Tribunal de Cuentas de Brasil, ¿vale? Tribunal de Cuentas, órgano de control externo. En Brasil el control interno y el control externo está bastante unificado en los tribunales de cuentas. Pues ese Tribunal de Cuentas es de un estado de 8 millones de personas, ¿vale? Como Andalucía, un poco para que no es el Tribunal de la Unión de Brasil, no es un tribunal con muchísimos recursos, es un tribunal de cuentas intermedio. Y creó una herramienta que se llama Vigía, en mayúscula, que analiza y detecta irregularidades en documentos de contratación, ¿vale? Empezó a desarrollarse en 2014 por personal propio. Ahora son 15 informáticos, telecos. En 2014 pues empezaría 1 o 2 personas. Yo hablé con el responsable. ¿Y por qué es exitosa? Porque centraliza muchísima información dispersa, ¿no? Y aquí doy datos que me dijeron. Tiene 282 procesos de ingesta de datos procedentes de diversas fuentes públicas y privadas, privadas de la propia administración, vaya. Y también accede a fuentes como Google Maps. Os pongo un ejemplo. ¿Por qué querían Google Maps? Porque viendo la sede social de la empresa que va a licitar, que va a adjudicar, ellos iban a esa dirección postal y resulta que, me contaba un caso real, una empresa que ganó un contrato de mascarillas millonario, su sede social era un bajo de un edificio residencial y a un descampado.
sea, era una sede social que no tenía ningún tipo de relación con una empresa que pueda ganar ese contrato. Tienen 192 bases de datos, información sobre pues, persona física, jurídica, gasto público, contratos, todo lo que os podáis imaginar. Porque para que una herramienta sea realmente potente, tiene que aunar toda esa información que en España obra en administraciones distintas, ¿no? Pues el catastro tiene su información, la agencia tributaria tiene la suya, la administración autonómica la suya, pero claro, no hay un ente que aglutine todo eso para poder cruzar los datos y realmente detectar el fraude y la contratación. En este caso sí lo tienen y pueden desempeñar mejor su labor de fiscalización y de auditoría. Y ya para acabar, que son las 2, para irme al tiempo, ¿qué iniciativas estamos haciendo en el Banco de España en torno a la inteligencia artificial? Brevemente. Estamos utilizando los agentes de Copilot, ¿no? Como tenemos las licencias de Microsoft 365, pues es algo que prácticamente gratuito, bueno, que está ahí en el paquete, y podemos crear agentes que nos ayuden en mi departamento de contratación. Por ejemplo, un agente que he hecho yo es, le pasas el objeto del contrato, un poco más detallado, y es capaz de categorizarte, clasificarte ese objeto del contrato en CPV, ¿vale? Te puede dar uno, te puede dar varios. Es un ejemplo de cómo con una inteligencia artificial generalista, porque Copilot no se ha entrenado para contratación pública, no se ha entrenado con expedientes de contratación para darme CPVs, pero como con una IA generalista podemos de hacer pues, ciertos cometidos en este ámbito. Hice otro agente para caracterizar los pliegos. Imaginaros, tenemos una unidad que se encarga única y exclusivamente de modificaciones de contratos. ¿Vale? Pues a ellos les llega la modificación del contrato, pero no se quieren leer todo el pliego, que fue hace 3 o 4 años, y todo el expediente de contratación. Simplemente quieren hacer una pregunta específica de modificación de contrato, de qué le puede afectar a él. Pues eso también un agente Copilot lo puede hacer razonablemente bien. Le das toda la documentación, te lo resume y te saca aquella información que quiere, en este caso, las personas que llevan las modificaciones de los contratos. Estamos haciendo, mediante Power Apps, que es también otra herramienta de Microsoft para poder tener herramientas, lo que se llama low code, para tener formularios inteligentes. Ese diálogo entre el gestor técnico, lo que nosotros llamamos gestor técnico y gestor de contratación, ¿no? Esa persona funcional de negocio, que es la que tiene la necesidad, y nuestro departamento, que somos los expertos de contratación, ese diálogo para poder redactar los pliegos, que pues bueno, tiene sus más y sus menos, para poder acortar los tiempos y que esté mejor estructurado, mejor hecho, tenemos un formulario inteligente web en el cual el gestor técnico va rellenando campos y nosotros lo vamos guiando con ayuda, con un poco de inteligencia artificial, eso, un clasificador de CPVs, etcétera, en el cual el gestor técnico no tiene que ser experto de contratación para luego poder elaborar un pliego, un PPT, pues con una calidad aceptable. También estamos, esto es una fase muy inicial, un prototipo de un asistente para valorar memorias, ¿no? Con inteligencia artificial. Estamos haciendo pruebas a ver hasta qué punto con la tecnología actual pues puede valorar las memorias. También vamos a sacar nuestro primer SDA, el Sistema Dinámico de Adquisición, catálogo electrónico para compra de mobiliario, informática, etcétera. Y porque es que hemos sufrido, que sepamos, 2 cárteles de empresas por estar en acuerdos marco. El banco tiene muchos acuerdos marco, pero al final, como es un acuerdo marco, los operadores económicos, las empresas, sabes quiénes están ahí, pueden coludir de manera más sencilla. Bueno, pues la CNMC ha investigado y hemos sufrido 2 cárteles de empresas, por lo menos, ¿no? Con los sistemas dinámicos de adquisición, pues es un poco más difícil, ¿no? Porque se adhieren más empresas, se puede marchar. Bueno, pensamos que con eso un poco nos vamos a proteger en ese sentido. Y luego también estamos utilizando pues, herramientas comerciales, por supuesto, ¿no? Ya se han mencionado aquí algunas, porque no todo debe ser desarrollar software desde cero. También es verdad que hay pues, una herramienta Tendios, que es un buscador de licitaciones potente, DocRem, que es un buscador con IA para recursos especiales en materia de contratación. Bueno, ciertas herramientas que al final tú compras la licencia, es un precio muy reducido y eso pues, te permite tener las funcionalidades de esta empresa. Y con esto acabo mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. La verdad es que ha sido interesante. Preguntas, tanto las personas que están online como aquí.
Así. Quería hacer una pregunta, más bien una reflexión respecto a la plataforma de contratación del sector público, que yo realmente le tengo bastante odio. Pero más que nada, porque, por ejemplo, como estaba diciendo el caso que has puesto de intentar llegar a hacer una oferta, ¿qué ocurre cuando hay un mandato de una empresa que quiere licitar a otra empresa para que le haga el servicio de licitación? Porque ahí el problema es que tú necesitas el certificado digital de esa empresa para que realmente sea legítima, pero realmente los certificados de persona jurídica son intransferibles. Tú no puedes realmente ceder ese certificado. Entonces, nosotros que estamos intentando desarrollar la plataforma como un gestor de licitación 360 y que desde nuestra aplicación se pueda llegar a presentar a la plataforma de contratación, realmente es un problema de cabeza el poder llegar a esa solución, porque realmente, si lo haces de una manera manual, tienes que pedirle tu certificado de empresa jurídica a la empresa y tú haces consultas a la plataforma de contratación y te dice con certificado digital y les mandas otro correo y te dicen con certificado digital, pero nadie te da la solución y realmente eso existe a día de hoy. A ver, yo no soy jurídico, aplico un poco el sentido común. El ejemplo que os decía, yo podía presentar ofertas con mi certificado digital. ¿Por qué? Porque la ley dice que lo que importa es que la oferta económica o que la memoria esté firmada, ¿no?, por el apoderado de esa empresa, pero no que ese sobre o que esa presentación tenga que ser por alguien de esa propia empresa. Hay que separar la presentación del firmante de los contenidos de la propuesta económica, memoria técnica. Entonces, en tu caso, yo creo que tú podías presentar oferta con tu certificado digital. ¿Te excluyeron? Pero es que en tu presentación, eso es cuando abren los sobres, va a figurar fulanito de tal, lo que te digo, pero tú te puedes poner que formas parte de esa empresa que va a licitar, porque es un campo que tú puedes rellenar, y luego ya cuando se abren los sobres y vale el documento, ya eso sí tienen que estar firmados por los apoderados de la empresa en cuestión. Pero la presentación se puede desacoplar del propio firmante de la oferta. Ese es mi sentido común, pero bueno, aquí los jurídicos que hable. ¿Vale? La plataforma está claro que eso te lo permite. ¿Vale? Una cuestión. Yo soy un atrevido, no tengo ni idea de contratación pública, pero si aplicamos la ley de procedimiento administrativo común, la presentación de la oferta es un acto de trámite y la representación en los actos de trámite se presume, no hace falta identificarse. De tal manera que lo importante es que efectivamente los distintos documentos que conforman la oferta estén firmados y se pueda acreditar la voluntad de la empresa o de la persona física que avala. Hay alguna jurisprudencia y doctrina de tribunales de recursos contractuales donde, a pesar de que se había excluido precisamente alguna oferta porque alguno de los sobres no estaba firmado, se da la razón al reclamante precisamente por entender que su voluntad estaba claramente manifestada con la firma del conjunto del archivo y no los documentos específicos, ¿no? Entonces, a mí lo que me dice el sentido común jurídico es lo que tú dices, Manuel, con tu sentido común general, ¿no? Que coinciden perfectamente, y es, si es un acto de trámite, se presume la representación, porque lo relevante no es quién lo presenta, sino qué se está presentando y si está acreditada la voluntad de asumir lo que se está presentando. No sé si he entendido bien el caso, igual no, pero... Una licitación, teníamos un mandato de contrato de mandato para hacerlo, pero no éramos representantes de la empresa. Y se aplica la jurisprudencia, que esto sí que es establecido, de que la representación se puede acreditar por cualquier medio válido en derecho. Por tanto, si tú estabas presentando un poder que acreditaba esa representación, aunque no seas parte de la empresa, es un medio válido en derecho. Jurisprudencia constante, ¿eh? No... El problema que hay en el ámbito de la contratación pública es que precisamente se ha generado un espacio tan distinto y se ha olvidado tanto la regulación común del procedimiento administrativo y la jurisprudencia que existe, que a veces se excluyen sin fundamentación jurídica. Pero bueno, igual estoy diciendo una barbaridad. Javier sabe mucho más que yo de esto. Tiene sentido porque el administrativo de esa empresa, que es el que presenta la oferta, no tiene por qué ser el apoderado de la empresa, ni mucho menos. Desacoplas el que presenta con el que realmente luego tiene el poder. Eso es la parte buena, ¿no? Que flexibilizas y permites esto, y luego tiene la parte mala, que es la que decía yo, que una persona maléficamente puede llegar a presentar una oferta porque no se comprueba, ¿no?
de simplificación, una de las propuestas, por ejemplo, que hay de modificación de la ley de contratos es incluso darle la vuelta al procedimiento. Quiero decir que la identificación de la empresa y del representante, apoderamientos, etcétera, etcétera, es como al final, cuando ya se ha hecho la valoración, se ha elegido y se ha competido. Entonces eso, claro, además es la segunda vez que en un congreso me ponen los pelos de punta. Otra vez no sé qué dijiste también, no sé dónde fue, que también sacaste un caso de estos así. Dije, Dios, ¿eso puede ser? Y ahora que has dicho esto, digo, claro, digo, es peligrosísimo. Y además es como que choca por un lado todo el tema de la acreditación de forma exhaustiva y súper detallada, como hacíamos antes. Es que yo estaba en mesas, pues eso, viendo escrituras, que es que estábamos horas y horas viendo escrituras y apoderamientos y tal, a darle la vuelta totalmente e ir incluso a preséntame las ofertas, valoro, y luego ya al final veo si el propuesto como adjudicatario eso no es este o tal, o sea, como que darle la vuelta a todo. Entonces, volvemos a chocar simplificación con Sí. la acreditación. Seguridad versus flexibilidad es algo, los dos extremos. Tenemos que elegir una solución de compromiso. Hombre, imagino que a veces también esto es como cuando en los ministerios o tal sacan convocatorias de subvenciones sabiendo que no sé qué porcentaje y tal pues van a ser falsas o te van a engañar o tal, pero aún así merece la pena. Pues a ver, yo hasta ahora en el tiempo que llevo en contratación, ahora es verdad que ya no estoy en mesas, pero están muchas, tampoco me he encontrado nunca con una oferta falsa. Claro. Entonces, a lo mejor hay que simplificar a riesgo de que una vez de uvas a peras pues haya una oferta falsa, sí. Pero en general no suele ocurrir. Sí, sí.